Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Hoy entonces cerramos este maravilloso sermón. Dijimos ya la semana pasada que desde el versículo 13 del capítulo 7 hasta el verso 29 es la conclusión del sermón. Es la conclusión de todo lo que el Señor ha venido explicándonos. Es el epílogo, es ese cierre que Dios hace. Y Cristo lo hace de una manera contundente, de una manera muy aplicativa, mostrándonos con claridad lo que nosotros debemos ser como hijos de Dios. A lo largo de todo su sermón, el Señor nos ha venido mostrando las características y evidencias que debe tener todo cristiano, todo hijo de Dios. El Señor inicia esta última porción del verso 13 al verso 29 que hoy cerramos, inicia su discurso haciéndonos una invitación directa a entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Así empieza aplicando en este cierre del sermón, invitándonos a entrar por la puerta estrecha, diciéndonos que muy pocos son los que hallan esa puerta estrecha y que más bien muchos son los que se pierden, que entran por esa puerta espaciosa y ese camino espacioso que nos lleva a la perdición. Del verso 15 hasta el verso 27, el Señor Jesús va a advertirnos de dos peligros básicos, fundamentales, en los cuales nosotros debemos estar muy prevenidos, porque estos dos enemigos va a impedir que nosotros entremos por esa puerta estrecha, por ese camino angosto. El primer gran enemigo y el primer gran peligro era los falsos profetas, los falsos maestros. Y el segundo gran peligro es los falsos profesantes, los que creen ser hijos de Dios y no lo son. La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. Y ese es otro gran peligro, el corazón del ser humano. El corazón que nos inclina a hacer lo malo, el corazón y el orgullo que impide que nosotros podamos entrar por ese camino. Nos engañamos a nosotros mismos, creyendo ser lo que no somos. Y de eso tiene que advertirnos el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de esa frase? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, alertándonos de ese otro gran peligro, los falsos profesantes. Y es importante tener la claridad de lo que el Señor está concluyendo en este sermón. A partir del verso 24 que nos toca hoy tratar, hasta el verso 29, el Señor presenta a sus oyentes una parábola, una ilustración que es conocida como la parábola de los dos cimientos. Y es lo que hoy vamos a compartir. El tema de hoy es el valor de tener un buen fundamento. El valor de tener un gran fundamento.
Y vamos a ver dos cosas básicas que quiero resaltar de esta porción. Lo primero, creo que para poder entender lo que realmente Dios quiso expresarnos, es el tema central de la parábola. ¿Cuál es el tema central de esta parábola? Y lo segundo que vamos a ver es a estos dos profesantes o a estos dos edificadores. Vamos a analizar estos dos que se llamaban creyentes, que se llamaban cristianos, pero que edificaron sus casas con diferentes fundamentos. El Señor cerrando su aplicación con una parábola para confrontarnos y para decirnos que el anhelo de su corazón es que todos nosotros entremos por la puerta estrecha. Pero lamentablemente no todos entrarán por esa puerta estrecha. ¿Cuál es el tema central de esta parábola? Verso 24 al verso 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Todas las que ha venido hablando desde el capítulo 5 que inicia su sermón hasta este capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. El Señor presenta en su parábola a dos edificadores, a dos constructores. Dice que uno construye su casa sobre la roca, el otro construye su casa sobre la arena. Con esa figura, el Señor lo que quiere ilustrar en su enseñanza es acerca de los falsos profesantes. Sigue conectando del verso 21. Mira cómo estaba cerrando, lo vimos la semana pasada. No todo el que me diga Señor, Señor. Y ahí estaba hablando de los falsos profesantes. Y ahora está conectando y ahora está ilustrando a esos falsos profesantes como dos edificadores, como dos constructores, como dos individuos que quieren construir una casa. Uno se toma el tiempo para proveer a su edificación un cimiento sólido. Comienza a cavar y a cavar hasta encontrar algo sólido donde puede edificar su casa. El otro no tiene mucho tiempo. El otro dice, no, yo quiero edificar mi casa y no quiero demorar mucho. Así que edifica su casa sobre un terreno arenoso. Cuando cambia la estación del año y vienen las lluvias y se desbordan los ríos, el terreno arenoso comienza a ceder. Los fuertes vientos, los huracanes golpean con ímpetu y la casa comienza a ceder porque estaba edificada sobre la arena. Pero por el contrario, aquel que edificó su casa sobre la roca, aun cuando vinieron las aguas y aun cuando vinieron los vientos y los tornados y golpearon con ímpetu la casa no cedió porque estaba firme sobre la roca, dice esta parábola. Es obvio que el Señor aquí no está dando clase de cómo debemos construir nuestras casas. Aquí no está dando clase a arquitectos para que enseñarles en qué fundamento tienen que edificar sus edificios y sus construcciones. Aquí nos está ilustrando, como he mencionado, la vida de dos que se llaman cristianos. Nos está mostrando en qué están edificando su fe.
¿En qué están construyendo su fe? Entonces, debemos preguntarnos cuál es el significado de todo esto que Cristo quiso mostrarnos. ¿Qué fue realmente lo que Cristo quiso comunicarnos con esta ilustración? Como ya hemos visto el contexto y sabemos que está hablando de los falsos profesantes, entonces lo que el Señor está comparando aquí es a dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan a aquellos cristianos que oyen la palabra y la obedecen. Pero también nos está mostrando a aquellos cristianos que oyen la palabra y no la obedecen. Dos tipos de profesantes. Y eso es lo que el Señor va a mostrar con claridad y va a ampliar su enseñanza en estos versos. Entonces, esta es una ampliación de lo que el Señor ha venido tratando versos anteriores, mostrándonos que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La roca aquí representa la palabra de Dios. Aquel cristiano que oye la palabra y vive y obedece y lucha con su naturaleza por tratar de obedecer y de aplicar esa palabra a su vida. El cimiento sólido es lo que hace verdaderamente a un cristiano cristiano. ¿Cómo sabe alguien? ¿Te has preguntado cómo sabes si realmente eres un verdadero cristiano y que un día te irás con él? ¿Tienes la certeza de eso? ¿Cómo sabes? ¿Te has preguntado cómo sé si realmente soy un verdadero cristiano y si Cristo viene hoy me voy con él? ¿Cómo sabes? Y aquel Señor nos está mostrando algo maravilloso, que todo cristiano puede tener la certeza que se irá con él si oye la palabra y la obedece. Esa es la certeza. Aquel que fundamenta su vida, que construye su fe sobre la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Cristo y la obedecemos, tenemos la seguridad, no solo que somos verdaderos cristianos, sino que nos iremos con Él. ¿Cuántos nos iremos con Él? Y el Señor va a mostrarnos entonces que no nos engañemos y nos va a confrontar como lo ha venido haciendo si realmente somos verdaderos profesantes. Entonces vamos con lo segundo. Ya sabemos cuál es el mensaje central de la parábola. Pero en segundo lugar, y aquí nos vamos a detener un poco, es para analizar las dos clases de profesantes o las dos clases de edificadores. Aquí tenemos un hombre sabio y le llama prudente, pero por el otro lado tiene a un hombre necio e insensato. El hombre insensato, ya lo hemos visto, es aquel que oye la palabra, la acepta, la recibe con gozo, pero no la pone en práctica. Es aquel que edifica su vida sobre la arena. Pero el hombre prudente es aquel que oye la palabra, la acepta, también la recibe con alegría, pero la pone en práctica en su vida. Es aquel, dice el Señor, que edificó sobre la roca. Si nos damos cuenta, el Señor va a mostrarnos en esta porción algunas similitudes que tienen estos dos profesantes que hacen pensar que son creyentes, y a simple vista no puedes distinguir quién es realmente cristiano y quién no. Nos va a mostrar algunas similitudes. Tres básicamente yo veo aquí. La primera es que ambos escuchan la palabra de Cristo. Mira lo que dice el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y comienza a hablar de los dos tipos de personas. Ambos oyeron la palabra. Ambos tuvieron el mismo maestro. Ambos escucharon el mensaje de parte de Cristo. Ambos fueron enseñados por un mismo maestro y fue el mismo mensaje que escucharon. Eso es lo primero que podemos resaltar en la similitud que tuvieron ambos personajes. La misma predicación, el mismo mensaje bíblico. Podríamos decir que ambos congregaban en la misma iglesia, escuchando el mismo mensaje domingo tras domingo. Eso es lo primero que tienen en común y que muestra el Señor a ambos. Lo segundo es que ambos edificaron una casa. Ambos construyeron una casa. Y aquí está hablando de la profesión de nuestra fe. Aquí el Señor está hablando y está advirtiéndonos sobre la falta de la profesión de nuestra fe en su construcción, en su desarrollo. Y el otro, de la importancia que le da a su vida espiritual. Estos dos hombres de la parábola profesan estar seguros en Cristo. Profesan creer en Cristo. Profesan que se irán con Cristo. Profesan haberse refugiado en el plan de salvación. ¿Qué es una casa? ¿Qué es una casa? ¿Por qué el Señor lo ilustra como una casa cuando habla de la profesión, cuando habla de la construcción de nuestra fe, cuando habla de la importancia que debemos darle a nuestra vida espiritual? Una casa es un lugar de refugio, ¿verdad? Una casa es un lugar donde nos sentimos seguros. Estos dos hombres clamaban haberse refugiado en Cristo. Profesaban ser cristianos. Y en eso también se parecían. Lo tercero en común que ambas construcciones, que ambas casas de estos hombres iban a ser sometidos a prueba. Si te das cuenta, a los dos se le muestra, verso 24, dice: le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero ese que edificó su casa sobre la roca, su casa pasó por la prueba. ¿Cuál fue la prueba? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, dice, sobre aquella casa. Pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el otro profesante, que también dice el verso 26 que oyó la palabra, pero que no hizo, lo compara a un hombre insensato, que también edifica su casa, pero la edifica sobre la arena, pero que también pasa por la prueba. Y la misma prueba, desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa. Pero en esta oportunidad, esta sí cayó y fue grande. No solo cayó, sino dice que fue grande su ruina. Entonces esto nos lleva, si nos damos cuenta que ambas casas pasaron por la misma prueba, si tuvieron tres cosas similares, esto nos lleva al siguiente punto: las diferencias de ambos profesantes. Y hemos visto las similitudes de ambos. Cristianos, se creían cristianos, creyentes, construyeron su casa, pasaron por pruebas, los dos iguales. Pero ¿cuáles son las diferencias? Y aquí viene ya el meollo del asunto, como podemos decir. Veamos las diferencias. En primer lugar, se diferenciaban en el cimiento donde edificaron su casa.
Ciertamente había similitudes, quizás construyeron sus casas igual, con los mismos materiales, con el mismo plano, los mismos acabados. Tú mirabas a ambas casas y las veías iguales. Pero lo que no era igual y lo que no se podía ver a simple vista era ¿qué? El cimiento sobre el cual habían edificado su casa. Mientras uno decía que era salvo porque confiaba únicamente en Cristo para salvación, que veía en su vida las evidencias de un verdadero arrepentimiento, que veía en su fruto, en su vida esos frutos del Espíritu Santo, veía que antes mentía y ahora ya no miente más, que antes tenía un carácter duro, difícil y ahora él mismo no entiende por qué está viendo un cambio. Si antes tomaba los fines de semana, ahora ya no le llama la atención eso. Y se da cuenta que realmente Dios está obrando en su vida. ¿Estás viendo eso en tu vida? ¿Estás viendo esos cambios? Que tú mismo dices, creo que me estoy volviendo loco porque antes por menos ya hubiese salido mi genio, dices. Mientras que uno mostraba esas evidencias que Dios estaba haciendo, esas evidencias de la gracia de Dios, ese deseo profundo de ser santo, ese deseo profundo de apartarse del pecado, ese trabajo que hacía por ser cada vez más como Cristo exige de sus hijos. Ese es aquel que estaba edificando su casa sobre un cimiento firme y sólido. Ese es que cuando fallaba se sentía mal y lloraba delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, te he fallado otra vez. Ayúdame, porque no quiero ser así. Quizás citaba las palabras de Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que las cosas que no debo hacer, esas hago. Y las que debo hacer, esas no las hago. Y derramaba su corazón delante de Dios. Ese es el que comienza a edificar su casa sobre un cimiento sólido. Mientras que el otro, que también se llamaba cristiano, que también tenía la certeza que iba a ser salvo, porque él decía, yo conozco la doctrina bíblica. Yo acepto la Biblia como la única palabra e infalible palabra de Dios. Porque me emociono cada vez que leo la palabra. Me emociono cada vez que vengo a la iglesia y canto esos coritos hasta las lágrimas. Me gozo cuando cantamos con la iglesia. Porque estoy envuelto en todas las actividades de la iglesia. Cuando dice que se necesita para acá, ahí estoy. Cuando se necesita para allá, ahí estoy. No me pierdo ningún domingo de escuchar el sermón, la palabra de Dios, domingo tras domingo. Ese era el cimiento de aquel hombre que edificó sobre la arena. ¿Estás entendiendo la diferencia? ¿Estamos entendiendo la diferencia? El asunto, y esto es lo que el Señor quería que todos los que le estaban oyendo, religiosos, maestros de la ley, gente del pueblo, entendiesen, porque estaban edificando sobre la arena. Estaban creyendo que por ser descendientes de Abraham, porque conocían la palabra de Dios, porque la enseñaban, porque entre comillas le servían a Dios, porque no faltaba ni un día a la sinagoga o al templo, creían que sus vidas iban a entrar al reino de los cielos.
El asunto no es simplemente conocer la doctrina bíblica y aceptarla. El asunto no es emocionarse cuando escucho la palabra de Dios. El asunto no es estar involucrados en todas las actividades de la iglesia. El asunto no está en no faltar a ninguna reunión de la iglesia. El asunto no está ni siquiera en estar todos los domingos escuchando la palabra de Dios. Y eso era precisamente lo que Cristo nos está advirtiendo aquí con esta parábola. El Señor sabía que muchos de los que estaban oyendo estaban impresionados con las palabras del Señor, pero sabían que al regresar a sus casas se iban a olvidar de todo ese mensaje maravilloso que escucharon. Como muchos de nosotros, que a veces yo les pregunto así nomás cuando estoy en clase, ¿qué fue lo que se predicó el domingo pasado? Acá lo tengo, pastor, espere. No se acuerda. No nos acordamos. El Señor está preocupado por la transformación de nuestra vida. Está preocupado porque entendamos bien cuál es el propósito de su evangelio y que edifiquemos nuestra vida en lo que es importante, en el cimiento sólido. Que cuando vengan los problemas, que cuando venga la dificultad, cuando vengan los vientos, cuando vengan los temblores y las cosas más duras que podamos experimentar, tu fe esté firme, como dice el Salmo. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae. Imagínate, ¿un árbol podrá ser plantado en una corriente de agua? Y que ni siquiera se despeine, ni siquiera sus hojas caigan. Y todavía que da su fruto a su tiempo. De eso está hablando. De la importancia, del entendimiento de lo que Dios quiere en donde edificamos nuestra vida. Él no está interesado con que tú le digas qué hermoso sermón, Señor Jesús. Qué maravilloso. Y eso es precisamente lo que pasó. Mira lo que dice el verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ¿qué? Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no quiere que tú regreses a casa diciendo, wow, qué maravilloso sermón, qué maravillosa palabra de Dios. Él quiere que tú regreses a casa diciendo, hay 5 cosas que Dios me ha dicho que tengo que cambiar y tengo que hacer, y las voy a empezar de hoy mismo. Ese es aquel que edifica, construye su vida espiritual sobre la roca, el que oye y obedece. Recuerda la exhortación del verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien dice, el que hace, creo que es claro eso y aquí lo está aplicando, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me pregunto cuántos de los que escuchan domingo a domingo realmente llegan a su casa con el deseo de hacer lo que Dios ha sido claro que tienen que hacer y no lo están haciendo. Estos 2 hombres de la parábola, como hemos visto, escuchaban y asentían a las palabras de Cristo. Ambos creían ser seguidores de Él, pero uno se tomó el tiempo necesario para poner un fundamento seguro como base de su profesión de fe. El otro no. El otro no tenía tiempo, estaba muy ocupado inclusive en conocer doctrina, palabra de Dios, para refutar con otras religiones, pero no se preocupaba por aplicarlas a su vida.
Mira lo que dice Lucas capítulo 6, verso 46, un pasaje paralelo de este pasaje. El Señor Jesús haciéndonos esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Te hablo todos los días con mi palabra y me llamas Señor. Y oras y vienes a la academia bíblica y no faltas ni un domingo, pero nunca haces lo que te digo. ¿Por qué me dices Señor? Porque no soy tu Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y que dice, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante a aquel hombre que edifica su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ya sabes lo que significa la roca, sobre mi palabra. Y cuando vino la inundación, cuando vinieron los problemas, el río dio con ímpetu contra aquella casa. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando te digan tienes cáncer, cuando el esposo te diga me voy con otra, cuando pierdas el trabajo, si te has preocupado por cimentar tu vida sobre la roca, Dios es claro, no caerás, no caerás. Nada te podrá mover porque estás firme en mi palabra. Mayor es el que está en un verdadero cristiano que el que está en el mundo. Mas dice, el que oyó y no hizo, domingo a domingo escuchaba, no se perdía ninguna clase en la academia bíblica, no faltaba a su célula un montón de palabras en la semana. Oía y oía, pero no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, y cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las dificultades, negó su fe y cayó, destruida su casa. Es claro, hermanos y amigos, cuántas personas profesan hoy con certeza que son cristianos, pero que nos damos cuenta a la luz de esta confrontación que realmente no lo somos. Somos falsos profesantes, porque nunca nos hemos detenido a considerar si mi vida refleja los frutos del Espíritu Santo, si mi vida está reflejando o está obedeciendo todas estas enseñanzas que hemos venido tratando semana a semana en cuanto a lo que el Señor está pidiendo de cómo son los hijos de Dios. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu espiritualidad? Ese es el problema que Cristo menciona aquí del hombre insensato. Tiene tanta premura por construir su casa que no se sienta a considerar estas cosas. Mi amigo, si realmente estás interesado en el destino eterno de tu alma, hay algunas cosas que tienes que considerar, y esto sería la parte final, la parte aplicativa que Dios nos da. ¿Cuántos están interesados en el destino eterno de sus almas? ¿Cuántos quisieran estar un día con el Señor? ¿Cuántos quisieran que Dios los reciba y diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Pero quizás algunos, si no prestamos atención a esto, ¿qué nos va a decir? Dice el pasaje, apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Y diremos en ese día,
Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y Dios qué nos dirá? Apartaos de mí. ¿Por qué? Ahora lo entendemos. Porque no trabajamos en la construcción de nuestra casa, de la profesión de nuestra fe, en el cimiento sólido, que es la palabra de Dios. Oír y obedecer. Oír y hacer. Yo les pregunto, ¿es fácil obedecer la palabra de Dios? Va contra nuestra propia naturaleza. Señor, ¿cómo pedirle perdón a ese hombre que me ha fallado tantas veces? Y sabemos lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7 y el Señor, pastor, ya me pasé a 75. Sabemos lo que Dios está diciendo ahí, ¿no? Siempre. Siempre. Hay algunas cosas, dije, que debemos de considerar. Y lo primero es tener una comprensión adecuada del mensaje del Evangelio. Con esto no estoy diciendo que tienes que ser un teólogo para entender la salvación, sino que entiendas lo básico, la esencia del mensaje. Y yo veo que muchos no han entendido la esencia, al ver sus vidas, la esencia de este mensaje. ¿Cuál es la esencia de este mensaje? Que somos pecadores, que nada de lo que hagamos puede hacer que nosotros podamos obtener la salvación. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que se cumpla las demandas para ser salvos, que solo Cristo las podía hacer por nosotros. Por eso que Él tuvo que morir en una cruz. ¿Entiendes que los beneficios de la cruz tuvo un precio muy alto? ¿Entiendes que el ser cristiano tiene que ver con morir a tu carne, a tu yo, para que Cristo viva en ti? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pero muchos corremos tras nuestros sueños, nuestros anhelos. Y eso no es lo que Dios enseñó en su evangelio. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sus sueños, inclusive a sus carreras, y a sus profesiones y a todo lo que anhelen y amen en esta vida. Porque yo seré su Señor. Tienen que sufrir por mi causa. ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie quiere sufrir. La cruz era sufrimiento. La buena noticia es que en Cristo hay plenitud de vida. En Cristo hay restauración para todo aquel que cree. Mi amigo, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. A todos los que profesamos ser cristianos entendemos eso, que hay que morir para vivir. ¿Estamos entendiendo eso? Pero la mayoría hemos puesto a Cristo en segundo lugar. Y en primer lugar hemos puesto a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras carreras y nuestros trabajos. No faltamos a nuestro trabajo porque nos des cuenta, pero sí podemos faltar a la iglesia. Sí podemos faltar a tener nuestro tiempo de oración diario. Sí puedo faltar a no leer la palabra de Dios. Pero decimos que Cristo es nuestro Señor. Estos dos constructores de la parábola que Jesús nos está mostrando edificaron su casa. El texto no nos sugiere que los materiales de sus casas fueran distintas. Lo que sí nos muestra es que sus cimientos eran distintos, mostrando que a simple vista no podemos distinguir al que es verdadero cristiano y al que no. Eso, ¿sabe qué lo va a demostrar? Cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba va a salir a relucir tu cimiento, tu firmeza. La pandemia hizo relucir nuestro cimiento. ¿Sí o no?
La pandemia hizo relucir realmente si nuestra vida estaba en Cristo. Muchos temieron la muerte en vez de alegrarse porque se irían con su Señor, donde ya no va a haber más sufrimiento, más dolor, más lágrimas, más enfermedad. Muchos temieron, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo he perdido todo. ¿Acaso Cristo no es nuestro sustento? ¿Acaso Cristo no es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor? Muchos por miedo no quisieron ni siquiera compartir la palabra por el temor de ser contagiados. Muchos ni siquiera visitaron a sus seres más queridos que se estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Hermano, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin el consentimiento de Dios. Tus días y mis días están contados. Hermanos, ¿cuántas personas hemos visto llegar a personas que realmente creíamos que su corazón se había rendido a Dios? Ese ímpetu, ese gozo, y así con ese ímpetu igual también se fueron. Uno resistió la prueba, el otro no. ¿Resistirás la prueba? Termino con esto. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Tienes que mostrar, dice el Señor, el verdadero perfil de todo creyente. Tienes que mostrar ese creyente que edifica sobre la palabra de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios. Se puede decir de ti que aunque imperfecto, anhelas formar ese carácter de Cristo en tu vida. Se puede decir de ti que esa es la meta a la cual tú quieres seguir. Se puede decir de ti que estás luchando día a día contra el orgullo, contra la soberbia de tu corazón, porque quieres ser humilde de espíritu. Se puede decir de ti que estás luchando contra la ira, contra la impaciencia, contra la intolerancia, porque quieres ser manso de corazón. Se puede decir de ti que cuando ves cómo fallas, lloras por tu pecado delante de Dios. Y día tras día tienes que confesar diciéndole, Señor, me duele tanto haberte fallado. Se puede decir de ti que tienes hambre y sed de justicia porque miras tu vida y dices, oh Señor, cuán lejos aún estoy de ti. Tengo 5, tengo 10, tengo 15, tengo 20 años en la fe, pero Señor, cuán lejos estoy aún de lo que tú quieres de mí. Puedes decirle, Señor, tengo hambre de ti. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser cada día más santo, cada vez más humilde, cada vez más sensible, cada vez más manso. ¿Se puede decir eso de ti? Si la respuesta de tu conciencia es negativa, no tienes por qué quedarte sumido en la desesperación, porque Dios sigue invitándote a que entres por la puerta estrecha. Dios sigue invitándote a que puedas edificar sobre la roca firme de su palabra. Él quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Y a veces nos tiene que hablar duramente y confrontarnos para mostrarnos realmente que no le digamos Señor, Señor cuando nuestro corazón no está en obedecer su palabra y en sacrificarse y en luchar por ser como Él nos pide que seamos. Fácil no va a ser. Pero Dios ve la intención de tu corazón cuando estás ahí llorando, gimiendo y diciéndole soy débil, miserable de mí, soy hombre pecador. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Él sigue invitándonos a poder entrar por esa puerta, la puerta de la verdadera conversión,
la puerta de la fe, la puerta del arrepentimiento. Y Él dice, el que por mí entrare será salvo.